una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a continuar con otro video de demostraciones, pero ahora va a ser de los criterios de congruencia. Y entonces vamos a ver a grandes rasgos qué son estos criterios, que ya los habíamos mencionado anteriormente. Decimos que dos figuras son congruentes cuando tienen todo exactamente igual, sus lados miden lo mismo y por consiguiente los ángulos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí estos dos triángulos. Si este lado mide 10, el otro lado también va a medir 10. Si este lado mide 20, su lado correspondiente también va a medir 20. Que bueno, ya sabemos que con trigonometría pues podemos encontrar el valor de este lado. Pero mientras voy a nada más para ejemplificar. Nada más voy a darle valores para ejemplificar. Si este lado mide 30, en el otro triángulo este lado también va a medir 30. Por consiguiente, con sus ángulos ocurre lo mismo. Si este ángulo mide 40 grados, este otro ángulo mide 40 grados. Que les digo, nada más estoy inventando los valores. Ya vimos que todos los datos están relacionados con trigonometría y pues obviamente a lo mejor este ángulo no va a ser el mismo o tampoco este lado. Este ángulo mide 90 grados, entonces este ángulo también mide 90 grados. Y este ángulo, ¿cuánto mediría? 40, 60, 50 grados. Entonces su ángulo correspondiente también mide 50 grados. Entonces decimos que las figuras son congruentes. Las figuras son congruentes siempre y cuando sean del mismo tamaño, la misma forma, tengan las mismas medidas en sus lados y las mismas medidas en sus ángulos. En otras palabras, que sea una copia directa. No confundir con los criterios de semejanza que habíamos visto anteriormente. Mientras que en los criterios de semejanza la figura podría ser más grande o más pequeña, aquí no. Las dos figuras, prácticamente todo es exactamente lo mismo. Entonces, básicamente existen tres criterios de congruencia. El primero de ellos es el siguiente. Se le abrevia como LAL. Y este se refiere lado, ángulo, lado. Por eso se llama así. Se refiere a que los dos lados que forman este ángulo deben ser los mismos en ambos triángulos. Por ejemplo, voy a tomar L como este lado y voy a tomar L, la otra L, como este lado. ¿Cuál es el ángulo que forman esos dos lados? Este valor. A eso se refiere esta A. Entonces, para que dos triángulos sean congruentes, se debe cumplir este criterio, en el que dos lados y un ángulo deben ser iguales en la otra figura. Veamos. Tenemos aquí que este lado, bueno, su lado correspondiente sería este, su otro lado correspondiente sería este, y el ángulo sería este. ¿Son iguales? Sí. Entonces se cumple el primer criterio de congruencia, en donde dos lados correspondientes y el ángulo que forman tienen el mismo valor, entonces sí son figuras correspondientes. El segundo criterio de congruencia es al revés. Habla de A, L, A, ángulo, lado, ángulo. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a que tomamos dos ángulos como referencia. Por ejemplo, voy a tomar este ángulo de 90 grados y este ángulo de 50 grados y veo el lado que hay en medio de ellos, que sería este. Si dos triángulos cumplen este mismo criterio, entonces quiere decir que también son congruentes. Y veamos. Vamos a indicar los valores correspondientes, los ángulos correspondientes, lados correspondientes. Este con este es su correspondiente, este
con este es su correspondiente y este lado con este es su correspondiente. ¿Ambos todos son iguales? Sí. 90 con 90, 50 con 50, 20 con 20. Entonces, aquí observamos que cumple este criterio. Que bueno, por lo que hemos visto de trigonometría, con que nada más cumpla un criterio, no forzosamente los tres, bueno, llevamos dos, no forzosamente los tres criterios, sino con que se cumpla uno, ya es más que suficiente para decir que los triángulos son congruentes. Es decir, que tienen las mismas medidas en su lado, mismo tamaño, mismos ángulos, todo. De hecho, si se dan cuenta, también la letra es la forma en la que se va interpretando la figura. Por ejemplo, en este primero, lado, ángulo, lado, tomamos el primer lado, luego sería el ángulo, luego sería el siguiente lado. O, por ejemplo, en este segundo criterio sería ángulo, luego el lado, luego el ángulo. Entonces los criterios nos están diciendo cómo van los elementos, cómo se están acomodando. Y el tercer criterio se llama LLL, que quiere decir que los tres lados son lo mismo. Vean, el primer lado es igual, sí. El segundo lado es igual, mide 30, sí. El tercer lado mide 20, sí. Entonces quiere decir que sí es un criterio de congruencia que sí se cumple. Entonces, estos son los tres criterios de congruencia que existen. Primero, demostrar que estos se cumplen ambos triángulos. Lado, ángulo, lado. O sea, dos lados, como aquí los de color azul, que forman un ángulo, que está aquí en medio. El segundo, ahora es al revés. Tomamos dos ángulos, este con este, y vemos el lado que los une. Si es igual en el otro triángulo, entonces también son criterios de congruencia. Y luego vemos el siguiente, lado, lado, lado. Tomamos el lado, lado, el siguiente lado, y si los tres lados son iguales en el otro triángulo, entonces quiere decir que se cumple. Y bueno, a lo mejor ustedes dirán, pues suena muy obvio. O sea, vemos las figuras y si tienen todos los lados iguales y los ángulos iguales, pues obviamente que la figura tiene la misma forma y el mismo tamaño. Exacto, pero aquí este es el ejemplo que utilizamos pues para explicar en qué consisten estos criterios. Sin embargo, como vamos a ver con la demostración, es útil conocerlos porque ya en una demostración ya es un poquito más difícil visualizar. Y entonces gracias a la demostración nosotros ya podemos ahora sí concluir si esos triángulos son congruentes. Es decir, si tienen la misma forma, misma medida y mismo tamaño. Entonces, con que se cumpla alguna de estas tres características, ya con eso podemos determinar que dos triángulos son congruentes. Ahora sí, después de esta breve explicación, vamos con nuestro primer ejemplo. Este es nuestro primer ejemplo. Todos van a ser los mismos, va a ser exactamente lo mismo. Tenemos un triángulo, nos van a dar una hipótesis y tenemos que llegar a esta tesis. De este lado voy a escribir los criterios de congruencia que hayamos visto. El primero era lado, ángulo, lado. El segundo era ángulo, lado, ángulo. Y el tercero era lado, lado, lado. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es lo mismo que habíamos visto anteriormente. A partir de la hipótesis, tenemos que hacer alguna serie de pasos, demostraciones, para demostrar que la tesis sea correcta. Pero a diferencia, por ejemplo, de las rectas o los ángulos que hayamos visto, nosotros tenemos que, a partir de la hipótesis, tenemos que demostrar que se cumple alguno de estos criterios. Y si logramos demostrarlo, entonces damos por válida la tesis. Ahora, ahí tenemos aquí nuevos símbolos, entonces pues vamos a explicarlos. La hipótesis PQ, aquí tenemos la recta que va del punto P a Q, sabemos que es una recta porque tiene la línea arriba, biseca a esto que se define ángulo RPS. Hayamos visto que ya existía esta palabra biseca, que quiere decir que divide un ángulo en dos partes iguales. Entonces veamos, PQ, o sea la recta que va del punto P a punto Q, biseca al ángulo que se forma de estos tres puntos, que es de este punto
otro color al ángulo RPS, o sea, vamos a trazar unas rectas. Ahorita me quito. Ahí está. A eso se refiere esto, RPS, las rectas que van de R a P y luego de P a S. Y esto pues es el ángulo que se forma entre esas dos rectas. Entonces, este segmento PQ va a bisecar a este ángulo. Sabemos que una bisectriz divide el ángulo en dos partes iguales. O sea que este ángulo que tenemos aquí, lo está dividiendo en dos partes iguales. Una es esta, la parte que tenemos aquí, y la otra pues es esta parte. Luego, ¿qué más nos dice? La recta PQ, o sea, esta recta. ¿Qué significa este símbolo? Habla de perpendicularidad. Quiere decir que esta recta PQ es perpendicular a RS. O sea que esta recta y esta son perpendiculares. Y entonces, si hay una perpendicularidad entre esta recta y esta, quiere decir que el ángulo que forman es de 90 grados. Ahí está. Y entonces, a partir de esto, tenemos que demostrar algunos de estos criterios. Veamos. Por ejemplo, aquí tenemos este ángulo. Ya ningún plumón pinta. Déjame por uno nuevo rojo. Ahora, ¿qué diferencia? Ahí está. Este ángulo, ¿de qué segmento se forma? Se forma del punto R, del punto Q y del punto P. Vamos a ponerlo aquí. Punto R, punto Q, punto P. Vamos a ponerle ángulo. ¿Cuánto mide? Justo como estamos viendo, mide 90 grados. Entonces, el otro ángulo, incluso aquí lo que pueden, es que hay varias formas de poder analizar los triángulos. Depende ya de cuestión de cada persona cómo lo vaya a interpretar. Nosotros vamos a dibujar, vamos a trabajar primero con este triángulo. Y luego voy a trabajar por separado con el otro triángulo. Voy a borrar esto. Y entonces tenemos lo siguiente. Hasta con el mismo color para que vean. Nada más centrándome primero en el triángulo. El triángulo RQP. El triángulo RQP. Porque pues es el que nos están pidiendo. O bueno, aquí le pusieron PQR. Voy a ponerle mejor así. PQR. Ahí está. Voy a ponerlo así. ¿Cómo está? Voy a centrarme primero en este triángulo que me están verificando, que me están pidiendo que a ver si es congruente. ¿Cuál criterio es el que voy a elegir? Puedo tomar el que a mí se me haga cómodo. Yo voy a elegir, por ejemplo, este. Entonces, para eso voy a tomar dos ángulos de referencia que me sea fácil analizar. El primero de ellos, pues, es este. El ángulo que se forma de R, Q y P. El ángulo de R, Q, P, ¿cuánto vale? 90 grados. Ahí está. En el otro triángulo, otro que me piden, que va de P a Q y a S, ahí está. Voy a hacer otro análisis. De este lado
voy a poner ese triángulo. El triángulo, ¿qué es? PQS. Ahí está. Voy a tomar el ángulo correspondiente, sería este mismo. Así como habíamos visto, hagan de cuenta que este triángulo, si yo lo separo de forma y lo volteo, porque este triángulo está volteado, quedaría así. Entonces, si yo empecé con este ángulo, su ángulo correspondiente sería este. Entonces, este es el triángulo 1 y este es el triángulo 2. Por lo tanto, este es el triángulo 1 y este es el triángulo 2. Nada más que bueno, aquí está volteado. Pues lo puse en la misma posición para que fuera más fácil visualizarlo. Entonces, este ángulo, su correspondiente sería este ángulo. Pero ya sabemos que está volteado originalmente, entonces este ángulo y su correspondiente sería este. Entonces, como ya calculamos este valor, lo pusimos aquí, vamos ahora a calcular este ángulo. El ángulo que va de Q a S a P. ¿Cuánto vale? 90 grados. Ahí está. ¿Qué más podemos hacer? Veamos. Yo ya determiné que voy a emplear este criterio. Voy a seleccionar este ángulo. Este ángulo. Voy a seleccionar este otro ángulo. Y la recta que hay en medio, para que sea ángulo, lado, ángulo. Y entonces empiezo a comparar el ángulo de un triángulo con el ángulo correspondiente del otro triángulo. Primero tenemos que este ángulo que tenemos acá RQP es igual a este otro ángulo. Esto es igual a el otro ángulo, ángulo QSP. Son iguales porque acabamos de ver que ambos miden 90 grados. Ahora vamos con el lado correspondiente. El lado PQ pues mide lo mismo que este mismo lado. ¿Cómo se los puedo explicar? Este lado, si se dan cuenta, forma parte de la unión de los dos triángulos. Visto los triángulos de forma separada, este lado y su correspondiente es este. Sin embargo, recordemos que este triángulo está volteado. En realidad, este triángulo está volteado, aquí lo tenemos, así. Y después, estos lados correspondientes los juntaron en uno solo. Es lo que está ocurriendo originalmente. Los dos triángulos que se supone son congruentes estaban así. Este es el triángulo 1 y este es el triángulo 2. Pero el triángulo 2 lo voltearon, por eso tiene esta forma. Y luego los juntaron. Ambos están unidos a través del mismo lado. Entonces, si yo tomo como referencia el triángulo 1, uno de sus lados se llama segmento PQ. Ahora voy con el otro triángulo. Este lado, que es su correspondiente, justo como estamos viendo acá, porque se unieron, su lado del triángulo 2 también se llama PQ. Y vean, ambos lados miden lo mismo, puesto que están unidos por el mismo lado. Entonces, ya tenemos un ángulo, ya vimos que en ambos casos el ángulo es el mismo, ya tenemos un lado, ya vimos que en ambos casos el lado es el mismo, y me falta el otro ángulo. ¿Ese cómo lo puedo determinar? A partir de aquí. Originalmente yo tenía ese ángulo, porque aquí me lo dice la hipótesis. El ángulo RPS.
se forma por esas líneas de color verde. Y ahora, si lo vemos desde el punto de vista del triángulo, voy a poner aquí de color negro, este tiene un ángulo, ahí está. Y si lo veo desde el punto de vista del triángulo 2, aquí sería el segundo ángulo. Entonces, vamos a escribir el ángulo del triángulo 1. Ahí está, traté de ponerlo con otro verde. Creo que ya es un verde pinta. Ahí está. Para que se puedan observar los dos triángulos. Entonces, ¿cómo es este ángulo? Vamos a llamarlo ángulo R, nada más del triángulo 1, RPQ. Ahí está. Nada más este ángulo de color negro del triángulo 1 se forma de la línea R, luego de la que va de R a P, y luego de la que va a P a Q. Ahí está, RPQ. Vamos a poner el ángulo del triángulo 2, este de color verde. ¿Cómo va? Va de Q a P, bueno, se forma a partir de la línea que va de Q a P, y luego de P a S. Ahí está. ¿Cómo son esos dos ángulos? Aquí viene lo interesante. Tenemos el valor de este ángulo. Bueno, no lo tenemos, pero ya lo definimos con letras. Tenemos este ángulo. La clave está aquí en la hipótesis, que nos dice que la recta PQ, es decir, esta recta, biseca a todo este ángulo, al que va de RPS. Entonces tomo mi recta RAP con rojo y PAS, o sea, todo este ángulo. Y entonces esta recta que va de P a Q biseca, ahí está, al ángulo que yo tenía aquí. ¿Qué ocurre cuando una recta biseca a un ángulo? Lo divide en dos partes, que precisamente el ángulo que yo tenía originalmente me lo dividió en el ángulo RPQ y en el ángulo QPS. Cuando una recta biseca a un ángulo, lo divide en dos partes iguales. Eso quiere decir que esta parte va a ser igual a esta. Y por lo tanto tenemos lo siguiente: el ángulo que tenemos aquí va a ser igual al ángulo que tenemos acá, por esta condición que tenemos acá, que esta recta divide al ángulo en dos partes iguales, y como dice su nombre, dos partes iguales, quiere decir que los dos ángulos que se forman, que ya habíamos definido, miden lo mismo. Y entonces, vean, este ángulo es igual en ambos casos. Luego, este lado es igual en ambos triángulos. Y luego, este ángulo es igual en ambos casos. En otras palabras, se está cumpliendo este criterio de congruencia. Y si se cumple un criterio de congruencia, quiere decir que los dos triángulos son congruentes. O sea que esta tesis es correcta. Que el triángulo que va de P a Q y a R, pues el triángulo 1, es congruente al triángulo que va de P a Q a S, o sea el triángulo 2. Entonces, como pueden observar, aquí ya no era tan obvio que los dos triángulos fueran iguales, sino que, ¿qué fue lo que hicimos? Buscamos un criterio que nos pudiera ayudar
y cada uno de los elementos los comparamos del triángulo 1 con el triángulo 2. Este sería el ángulo, luego este sería el lado, luego sería el ángulo. Y ya que verifiqué que se cumple este criterio para ambos triángulos, o sea que es el mismo ángulo, el mismo lado y el mismo ángulo, entonces puedo concluir que sí se cumple ese criterio y por lo tanto sí son triángulos congruentes. Y básicamente así van a ser muchos de los ejemplos. Nos van a dar ciertas condiciones y tenemos que demostrar que dos triángulos son congruentes. Para eso pues vamos identificando los lados, vamos igualándolos a partir del criterio, y si vemos que sí se cumple, entonces quiere decir que sí son congruentes. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Tenemos ahora este triángulo y vean, tenemos, aquí está la hipótesis y está la tesis. Dice RT, o sea la recta que va de R a T, biseca a este ángulo, el que se forma por los puntos Q, R, S. Sería Q aquí, R y S. O sea que esta recta RT biseca a este ángulo y lo divide en dos partes iguales. Luego nos están diciendo que TR, o sea, la misma recta pero ahora al revés, la que empieza en el punto T y termina en el punto R, biseca al ángulo que se forma de estos puntos, el punto Q, el punto T y el punto S. O sea, que este ángulo también se divide en dos partes iguales. Y entonces, si se dan cuenta, básicamente tenemos dos triángulos que son los que nos están pidiendo verificar. El triángulo R, T y Q. Este triángulo es congruente con el triángulo R, T, S. Ahora, si se dan cuenta, tenemos aquí dos ángulos. Entonces, como tenemos dos ángulos, pues lo mejor es ocupar el criterio que está utilizando dos ángulos. Y a partir de ahí empezamos a verificar. Originalmente, se cayó el plumón, bueno, la tapa. Originalmente, ¿cómo quedarían nuestros triángulos? Uno de ellos era este. Bueno, vamos a empezar con los ángulos. Veamos. Como habíamos observado, esta recta es una bisectriz. Quiere decir que todo este ángulo lo va a dividir en dos partes iguales. Entonces, bueno, yo creo que sí, mejor vamos a empezar desde el inicio. El primer triángulo era este, que es este que tenemos aquí arriba. El segundo triángulo se supone que debe tener la misma forma y el mismo tamaño, más o menos así, ¿no? Entonces a este vamos a llamar el triángulo 1, a este vamos a llamarle el triángulo 2. Entonces este es el triángulo 1 y este es el triángulo 2. Pero ¿qué pasó? El triángulo 2 lo voltearon, entonces quedó así. Este es el triángulo 1 y este es el triángulo 2 volteado. Este de aquí lo voltearon y luego después estos dos triángulos los unieron y finalmente quedó esta forma. Entonces, al menos de entrada, observamos que este lado lo comparte. Entonces, si aplicamos los criterios de congruencia, tenemos, como le dijimos este, vamos a utilizar este lado que conecta a los dos ángulos. Ángulo, el primer ángulo, el segundo ángulo y el lado que los conecta. Y como podemos observar, al igual que en el ejemplo anterior, tienen un lado en común. Este lado, el lado o el segmento RT, corresponde al triángulo 1 y corresponde al triángulo 2.
yo comparo los lados que me queda, que el lado del triángulo 1, que vamos a llamar RT, es igual o es congruente al del triángulo 2, puesto que tiene la misma forma, el mismo tamaño, ya que los dos triángulos se están uniendo sobre ese. Y entonces, como son congruentes, al menos para este criterio, ya verificamos que se cumple, que el mismo lado para ambos triángulos es el mismo. Ahora vamos con este ángulo. Aquí está. Entonces, este ángulo ya vimos que es el ángulo congruente. Volvemos a dibujar el triángulo, así prolongado para que lo vean. Ahí está. Bueno, imaginen que son del mismo tamaño, misma forma. Entonces, siguiendo los mismos patrones, este ángulo sería este. Y su lado, su ángulo congruente correspondiente sería este. Pero nosotros ya sabemos que este triángulo se volteó. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Así. Entonces, si este ángulo estaba aquí, al voltearse pasó arriba. Y ya cuando se juntaron esos dos triángulos, pues dio que este ángulo y este son correspondientes. Y por eso están así. Entonces quiere decir que este ángulo, ¿dónde dejé el azul? Espero que ya pinté. Este ángulo que tengo aquí es correspondiente al que yo tengo aquí abajo. Entonces voy a determinar mi primer ángulo. Este. ¿Cómo se forma? Ya voy a borrar esto. Nada más fue para explicar por qué eran correspondientes esos dos ángulos. Este ángulo se forma con la recta T. Este de aquí arriba, del triángulo 1, se forma con la recta T. Con la recta, bueno, de T a R. Y luego de R a Q. Ahí está. Vamos ahora a obtener el otro ángulo, el de aquí abajo. Se forma con la recta que va de T a R. Y luego, voy a poner aquí tantito, y luego con esta recta. Estoy hablando de este segundo ángulo. Ahí está. ¿Cómo son esos dos ángulos? Recordemos que originalmente yo tenía un ángulo completo. Pero la hipótesis me está indicando que este ángulo se biseca por esta recta. Aquí me lo está diciendo. RT, la recta que va de R a T, está bisecando a este ángulo, al de color rojo. Sabemos que cuando un ángulo se biseca es porque se divide en dos partes iguales. Entonces, quiere decir que lo que tenemos en este ángulo mide lo mismo que lo que tenemos en este ángulo. Y si este ángulo está definido así y este ángulo está definido así, y como ya vimos que ambos ángulos surgen de una bisectriz, quiere decir que la medida de este es igual a la medida de este aquí abajo. Y por lo tanto tenemos que este ángulo con su correspondiente son congruentes porque miden lo mismo. Entonces ya tenemos el ángulo, ya tenemos el lado. El primer ángulo es el mismo. Bueno, mide lo mismo. Ya vimos que este lado también mide lo mismo. Nos faltaría determinar el otro ángulo. Y entonces, ¿qué hacemos? Exactamente lo mismo. Vean, aquí tenemos un ángulo. Y aquí abajo tenemos el otro ángulo. El primer ángulo, ¿cómo se determina? El del triángulo 1. Se determina con la recta R, T y Q. R, T y Q. Ahora voy con el ángulo correspondiente del otro triángulo, que
que ya habíamos visto que si este es correspondiente, entonces este también va a ser su correspondiente. Para determinar, acá está, para determinar este segundo ángulo, pues veo cuáles son las rectas que lo forman. Esta, la que va del RT, y luego que va a S. Ahí está. Bueno, aquí me faltó agregar este símbolo. Ahí está, de que son correspondientes. Y entonces, ¿cómo es la relación entre estos? Es muy parecida a la de arriba. Originalmente, nosotros teníamos un ángulo completo. Este de color negro. Pero, aquí tenemos una recta que es una bisectriz. Lo que hizo esa recta fue dividirlo en dos partes iguales, dando origen al primer ángulo que ya definimos aquí y al segundo ángulo que tenemos acá. Entonces, como esa bisectriz lo dividió en dos partes iguales, quiere decir que lo que mide este ángulo va a ser lo mismo que mide este ángulo. Por lo tanto, los dos ángulos miden lo mismo. Y como los dos ángulos correspondientes en ambos triángulos miden lo mismo, entonces ya se cumple el tercer ángulo. Nosotros tomamos este criterio de referencia y vean, el primer ángulo para ambos casos mide lo mismo. Luego, el lado mide lo mismo y luego el segundo ángulo mide lo mismo. Y si lo vemos en la figura, sería el ángulo 1, el ángulo 2 y el lado que los une. O visto de otra forma, ángulo 1, el lado y el ángulo 2. Entonces observamos que si pudimos demostrar, aún sin medidas, que este criterio se cumple y por lo tanto si se cumple esta tesis, que el triángulo 1, que nosotros bautizamos RTQ, es congruente con el triángulo 2, que bautizamos RTS. Entonces, como pudieron observar, fue exactamente lo mismo que habíamos visto en el ejemplo anterior. Nada más que, bueno, cambiaron algunas pequeñas cosillas, pero fue exactamente lo mismo. Entonces, nada más tomamos un criterio, de acuerdo a los datos que tengamos en la hipótesis, y a partir de ese verificamos que sí se cumple ese criterio para ambos triángulos. Y si se cumple, entonces quiere decir que son triángulos congruentes, o sea que tienen lo mismo en todo, en lados, en ángulos, en tamaño, todo. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Está más sencillo de lo que parece. Entonces vean, tenemos la hipótesis que dice que la recta CD es congruente con CB. Ahí de entrada ya nos están diciendo al menos cuáles lados son congruentes. Luego tenemos la recta AB es perpendicular con la recta CE. Y luego tenemos que la recta ED es perpendicular con AC. Y entonces la tesis es demostrar que efectivamente el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDE. Entonces vamos identificando los elementos. En este caso parece ser que habla más de ángulos, de lados, perdón. Entonces yo creo que vamos a utilizar algún criterio de congruencia, quizá este, que nos permita determinar si los triángulos son congruentes. Uno en el que haya más lados, pero bueno, a lo mejor al final me equivoco y resulta que tenemos que utilizar alguno otro. Entonces, empezamos a identificar las hipótesis. El lado CD, veamos cuál es el lado CD, es este. Es congruente con CB, con este, que va de C a B. Entonces, más o menos con eso me doy una idea de cómo es la figura. El triángulo 1, el que va del punto A al punto B y al punto C, sería A, B, C, es igual congruente al otro triángulo, que va de C a D y a E. Entonces, más o menos me imagino que así eran los triángulos. Este es uno, que sería este, y el otro, pues vamos a dibujarlo acá. Entonces,
parece ser que alguien, el segundo triángulo, decidió voltear y lo decidió poner así. Ahí está. Luego, este triángulo, alguien decidió girarlo. Quedó así. Veamos más o menos así. O sea, este triángulo lo giraron así hasta que quedó esto. Y finalmente este triángulo lo metieron aquí adentro y quedó así. Entonces vean, este lado es correspondiente con este. Luego, después de que giró este triángulo, que lo voltearon así, este lado y este siguen siendo correspondientes. Y luego, cuando este triángulo giró hacia abajo, este lado, ¿qué fue lo que pasó? Pasó hacia arriba, correspondería a ese. Este pues se sigue conservando igual. Vean, vean mi pulgar para representar este lado. Al voltearlo, quedó así. Y entonces, otra forma de verlo, por si les cuesta trabajo, vean. El plumón rojo va a ser ese lado correspondiente y este sería el otro plumón del otro lado. Al momento de girarlo, quedó así. Precisamente lo que tenemos acá. Y entonces, después, este triángulo al introducirlo, este lado sería este. Y entonces, sí, cierto, son congruentes. Al menos de entrada, ya nos dieron un dato. Veamos. Aquí nos están diciendo que uno de los lados es congruente con el otro lado. El lado CD es congruente con el lado CB. Y ya lo acabamos de verificar. ¿Qué más podemos hacer? Veamos. La recta AB. ¿Cuál es la recta AB? Esta. La que va de este punto a esta. Es perpendicular con la recta CE. Es perpendicular con esta recta. O sea, esta recta y estas son perpendiculares. Quiere decir que el ángulo que hay entre ellas es de 90 grados. Aquí tenemos un ángulo de 90 y aquí tenemos el otro ángulo de 90. Estamos hablando de ángulos. Entonces eso quiere decir que vamos a usar este criterio, porque tenemos ángulos y lados. Ahora veamos. Nuevamente voy a dibujar mi triángulo para ver cuál es la congruencia de los ángulos. Veamos. Este es mi triángulo original, el que tengo aquí. Y mi otro triángulo sería este. Entonces vean, voy a marcarlo de color azul. El primer triángulo sería este. Me parece que chillo. Ahí está. Veamos. Este ángulo entonces sería este. Y su ángulo correspondiente pues sería este. Nada más para identificarlo. Luego, ¿qué más pasó? Sabemos que este triángulo lo voltearon. Entonces, ¿cómo quedó? Quedó así. Ahí está. Este es su ángulo. Su correspondiente sería este. Luego sabemos que este triángulo giró hacia abajo. De tal forma que se quedó así. Bueno, el primer triángulo se sigue quedando igual, pero el otro, el de color verde, no, es el que está girando. Entonces quedó así. Ahí está. Y luego, cuando este triángulo lo introducimos a este, quiere decir que este ángulo que ya vimos es correspondiente a este ángulo sería este.
vamos a quitar este para no confundirnos. Y entonces este ángulo que tenemos acá, así como vemos el triángulo, sería este. Entonces quiere decir que estos dos ángulos son correspondientes. Y pues ahí ya tenemos una ayuda, que estos dos ángulos son correspondientes y tienen el mismo valor. Sí, porque ya vimos que este mide 90 grados y aquí también, al indicarnos esta figura, quiere decir que tienen 90 grados. Entonces ya tenemos otro criterio de que este ángulo y este, al ser correspondientes, miden lo mismo. Vamos a identificar los ángulos. Este ángulo, ¿con qué recta se forma? Con la recta BC. Bueno, la recta que va de C a B, y luego de B a punto A, es correspondiente a este ángulo que acabamos de observar. ¿Cómo son correspondientes? La recta, veamos, que va de C a D, y luego a E. Entonces ya gracias a esto ya tenemos este dato. Gracias a esto ya acabamos de encontrar este ángulo. Ahora vamos a ver qué ocurre con el tercer dato de la hipótesis. Voy a borrar esto para que no nos confundamos. Veamos, la recta ED, es decir, esta, la que va del punto B al punto D, es perpendicular con la recta que va de C a A. Entonces ya tenemos este ángulo. Y como son perpendiculares, ya sabemos que este ángulo mide 90 grados. Ahí está. Y bueno, pues eso nos ayudó precisamente a determinar que este ángulo y este eran correspondientes. Nos faltaría un tercer elemento. Ya trabajamos con un ángulo que podría ser, si se dan cuenta, en los ejemplos anteriores había figuras que estaban unidas por un lado, como por ejemplo teníamos este triángulo, y ambas se juntaban sobre este mismo lado, de tal forma que quedaba algo así. ¿Puede haber triángulos que se unan a través del mismo ángulo? La respuesta es sí. Observen, estos dos triángulos están unidos mediante ahora el mismo ángulo. Cuesta un poquito de trabajo visualizarlo. Entonces, pues vamos a volver a dibujar los triángulos. Dibujamos el primer triángulo de color azul y dibujamos este ángulo C, el que está en el vértice C, pues sería este. Dibujamos su triángulo congruente, considerando que realmente son iguales, y su ángulo correspondiente sería este. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? Pues vamos a girar el triángulo de la misma forma. Este pues se queda igual. Este triángulo sabemos que se voltea. ¿Y qué pasó? Que este ángulo lo voy a utilizar como referencia a mi pulgar. Al momento de girar, pasó del otro lado. Ahí está. Luego, ¿qué más pasó? Este triángulo giró hacia abajo. Entonces, ¿qué me quedó? Lo siguiente. Quedó algo así. No, ahí está. Entonces, voy a tomar nuevamente mi pulgar como referencia del ángulo. Cuando giro, haciendo esto, vean en qué posición llegó. A esta. Y entonces, cuando este ángulo lo metía este triángulo, recuerden,
voy a tomar mi pulgar como referencia de este ángulo. Cuando este triángulo lo metí adentro, vean, este ángulo, que su correspondiente era este mismo, quedaron encimados. Y por esa razón, este ángulo es el mismo para los dos triángulos. Y al ser el mismo, entonces quiere decir que mide lo mismo. Y por lo tanto, tenemos que el ángulo que hay en el vértice C es congruente con el mismo ángulo, pero para el otro triángulo. El mismo ángulo está ubicado, para los dos triángulos está ubicado en la misma parte y mide lo mismo, justo como habíamos visto. Y vean, ya tenemos tres criterios: el del lado, el ángulo y el del ángulo, que si nosotros los acomodáramos, que aquí cuesta un poquito de trabajo visualizarlo porque si está girado, sería ángulo, luego el lado y luego el ángulo. Y entonces, como ya ven, les dije que pude haberme equivocado, en realidad fue este criterio. Como ya vimos que este criterio se cumple, en donde un ángulo mide lo mismo para ambos triángulos, un lado mide lo mismo para ambos triángulos y otro ángulo mide lo mismo para ambos triángulos, entonces quiere decir que sí son congruentes, por lo tanto se cumplen. Entonces, como ven, aquí también nada más es cuestión de desarrollar la capacidad de observar. Aquí ya no son tantas operaciones como la demostración de líneas o de ángulos. Simplemente es conocer los criterios, ver dónde podemos aplicarlos, seleccionar los ángulos como referencia y así obtienen el resultado. Que se compruebe alguno de los criterios. Yo la recomendación que les doy es que tomen un triángulo, de los dos que les dan aquí, tomen uno y dibujen otro parecido. Y así le van haciendo como yo. Van girándole, identifican cuáles son los ángulos correspondientes y van girándole hasta que más o menos lleguen a la posición de la figura original, para que identifiquen cuáles son los ángulos correspondientes o lados correspondientes y vean si son iguales o no, y así puedan concluir si los triángulos son congruentes o no. Les voy a dejar un ejercicio para que practiquen todo esto que vimos en este video tutorial. Este es el ejercicio que les propongo para que practiquen. Aquí tenemos la figura. Aquí están los puntos P, Q, R, S, T. Bueno, creo que la T casi no se alcanza a ver, la voy a marcar más. Y tenemos esta hipótesis. El segmento PT es congruente con el segmento ST. El ángulo que está en el punto P es congruente con el ángulo que está en el punto S. Y la tesis es demostrar que el triángulo que se forma de estos puntos, PRT, es congruente con el triángulo que se forma con estos puntos. Entonces, ese es el ejercicio que les propongo. Y ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarle, yo con mucho gusto se las aclare. Esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.